En este video vamos a definir de manera un poco formal este concepto, esta propiedad que vamos a denominar entropía, la cual va a ser muy relevante para lo que viene después y sobre todo para definir la segunda ley de la termodinámica. Vamos a comenzar nuestra discusión pensando en lo siguiente. Vamos a pensar en un diagrama de la presión contra el volumen para un proceso en particular. En este caso, vamos a pensar en un caso hipotético que se conoce como el ciclo de Carnot. Vamos a partir, por ejemplo, de un punto, vamos a definir aquí, este es un diagrama de la presión contra el volumen, en este caso de la expansión y la compresión de un gas ideal. Entonces, vamos a pensar que estamos en este punto, que vamos a llamar nuestro punto inicial, que va a tener una presión A y un volumen A. Luego, vamos a expandir el gas de manera isotérmica irreversible hasta un punto acá que vamos a llamar P, B, B, subíndice B. Es decir, pasamos de un estado a un estado B. En el estado A tenemos una presión A y un volumen A, y en el estado B tenemos una presión B y un volumen B. Y estamos suponiendo que ese proceso es isotérmico. A este lo vamos a llamar el proceso número 1 y es un proceso isotérmico. Significa que no hay cambio en la temperatura. Luego vamos a pensar que el gas se expande, pero ahora lo hace de manera adiabática. Entonces se expande de manera adiabática hasta un punto D, de donde vamos a tener una presión D y un volumen D. Y como este proceso, vamos a denominarlo proceso 2, es un proceso adiabático, el calor es igual a 0. Luego vamos a comprimir el gas de nueva cuenta. Vamos a comprimirlo de manera isotérmica. Suponer que es algo así. Lo comprimimos de manera isotérmica hasta un punto D. En este caso vamos a tener una presión D y un volumen D. Este va a ser nuestro proceso 3 y va a ser isotérmico también, al igual que el proceso número 1. Finalmente vamos a dejar que el gas se comprima de manera adiabática desde este punto hasta el punto inicial. Y este va a ser nuestro proceso número 4. Va a ser adiabático, por lo tanto el calor va a ser igual a 0. No entra y no sale calor del sistema. Ahora estamos interesados en cómo es el cambio en la energía interna, cómo es el cambio en la entalpía, cómo es el calor y cómo es el trabajo para ese proceso. Nosotros ya sabemos que el trabajo va a ser la sumatoria de todo el proceso cíclico y lo vamos a determinar en un momento, pero ya en términos cualitativos nosotros podemos saber que el trabajo es el área que está encerrado en el ciclo. Ese es el trabajo
que realiza nuestro motor hipotético. Este motor, esta máquina, se conoce como máquina de Carnot. Y este ciclo que estamos revisando aquí se conoce como ciclo de Carnot. Y este ciclo nos ayuda para definir la segunda ley de la termodinámica, como lo vamos a ver en este video y en el video siguiente. Bueno, ahora nos interesa saber cómo se comporta el calor, el trabajo, la energía interna y la entalpía para este proceso. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña tabla. Nos interesa cómo es el calor, el trabajo, perdón, cómo es el calor, cómo es el cambio en energía interna y cómo es el cambio en la entalpía para cada uno de estos procesos, para el proceso número 1, para el proceso número 2, para el proceso número 3 y para el proceso número 4. Vamos a comenzar con el trabajo. Para el proceso número 1, nosotros sabemos que el trabajo es igual a menos la presión por el cambio en el volumen. Y en este caso, en este ciclo que estamos revisando aquí, estamos considerando dos cosas. Bueno, este caso particular del proceso 1 es isotérmico, pero todo el proceso es reversible. Significa que el proceso ocurre de manera muy lenta, de tal manera que la presión externa siempre es igual a la presión del gas. Entonces aquí nosotros podemos escribir en lugar de la presión externa, pues lo que equivale de acuerdo a la ecuación del gas ideal, que es igual a nRT sobre B, y esa B la voy a poner acá abajo. Entonces al integrar, integraríamos desde B inicial hasta B final, considerando que la temperatura es constante, entonces tendríamos menos nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, que es algo que ya hemos revisado anteriormente. En este caso, en este proceso, ¿cómo es el volumen final? Pues el volumen final es B subíndice B y el volumen inicial es B subíndice A, es decir, el trabajo para el proceso 1 sería menos nRT por el logaritmo natural de B subíndice B entre B subíndice A. Y este es el trabajo realizado en ese proceso. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo para el proceso número 1. Vamos a eliminar esto de aquí. Y ya nos quedaría de esa manera. Ya encontramos el trabajo del proceso número 1. Ahora, la parte más fácil aquí es determinar el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía. Estamos considerando que el gas que está involucrado aquí es un gas ideal. Y ya hemos visto que si no hay un cambio en la temperatura, pues no hay un cambio ni en la energía interna ni en la entalpía. Por lo tanto, el cambio en la energía interna es igual a 0 y el cambio en la entalpía también es igual a 0. ¿Cuánto vale el calor? Pues nosotros sabemos que el cambio en la energía interna es igual al calor más el trabajo. En este caso, el cambio en la energía interna es igual a 0, de tal manera que el calor va a ser igual a menos el trabajo. Es decir, numéricamente va a ser igual al trabajo, pero con signo contrario. Como el trabajo ya lo hemos determinado, pues el calor sería lo mismo, pero con signo contrario, es decir, nRT por el logaritmo natural de B subíndice B entre B subíndice A. Y ya hemos determinado trabajo, calor, cambio en entalpía y cambio en energía interna para el proceso número 1. Vamos a continuar con el proceso número 2. Aquí claramente, como el proceso es adiabático, el calor es igual a 0.
Y pues nosotros ya sabemos que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Pero si el calor es igual a cero, entonces el cambio de la energía interna es igual al trabajo. Entonces necesitamos determinar cuánto es el cambio de energía interna y por lo tanto vamos a obtener el trabajo que anteriormente lo hemos denominado como trabajo adiabático. Entonces, ¿cómo sería el cambio de energía interna? Pues ya hemos visto que para un proceso adiabático el cambio de energía interna depende del cambio en la temperatura. ¿Cuál es la dependencia? Pues el cambio en energía interna es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio en la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final, pues aquí tenemos dos temperaturas. Este proceso isotérmico se está llevando a cabo a una temperatura y este proceso isotérmico se está llevando a cabo a otra temperatura. Y en el proceso adiabático hay una disminución en la temperatura. Vamos a denominar esta isoterma de arriba como que se lleva a cabo a una temperatura TH y esta isoterma de abajo a una temperatura TC. Noten que el trabajo y el calor en el proceso número 1 se lleva a cabo a TH. Entonces, en este proceso adiabático, en el proceso número 2, pues la temperatura final es TC menos la temperatura inicial es TH. Y vamos a considerar la capacidad calorífica a volumen constante molar, por lo tanto tenemos que multiplicar por el número de moles. Entonces, este sería el cambio en energía interna y recuerden, esto es igual al trabajo adiabático. Entonces, el cambio en energía interna es N por CV molar por TC menos TH. Y el trabajo es lo mismo, NCV molar por TC menos TH. ¿Y cómo es el cambio en la entalpía? Pues es igual al cambio en la energía interna, excepto que en lugar de CB vamos a utilizar CP. Entonces aquí tendríamos N por CP molar por TC menos TH. Continuamos con el proceso número 4. El proceso número 4, pues el trabajo se va a definir de la misma manera que lo definimos para el proceso número 1. Y en este caso, pues vamos a cambiar los volúmenes finales e iniciales. Aquí tendríamos menos N, R, T. En este caso, el proceso ya se está llevando a cabo a esta temperatura menor. Y esto va a estar multiplicado por el logaritmo natural del volumen final. El volumen final es B en D. Y el volumen inicial es, perdón, aquí es B en C. Tenemos C, aquí tendríamos C. Por lo tanto, tendríamos V en D sobre V en C. Y el calor, ya dijimos que como el proceso es isotérmico, el cambio en entalpía y el cambio de energía interna es cero. Y el calor es igual al trabajo, pero con signo contrario. Es decir, tendríamos nRTC por el logaritmo natural de VD entre VC. Y finalmente, en el proceso número 4, pues el calor es igual a 0. El cambio en la energía interna sería igual a N por CV molar por T final. En este caso, T final va a ser TH. TH menos T inicial es T en C. TC. Y el cambio en la entalpía sería igual NCP molar por TH menos TC. Y como el proceso es adiabático, ya vimos que el calor es igual a 0, por lo tanto el cambio en energía interna es igual al trabajo. El trabajo sería igual a NCVM por TH menos TC. Ahora sí podemos hacer una sumatoria de cada uno de estos procesos. En estos casos donde tenemos esto que tenemos aquí,
vamos a hacer algo para poder simplificarlo. Vamos a, en todos los casos, bueno, vamos a utilizar estos casos. En esos casos, vamos a factorizar un -1. Voy a hacer el desarrollo para 1 y lo mismo aplicaría para todos. Entonces, tendríamos, lo que voy a hacer es de este término sacar un -1 como factor común. Me quedaría, por lo tanto, menos NCPM. Y aquí adentro me quedaría TH menos TC. Noten que al aplicar la propiedad distributiva y multiplicar este -1 por TH nos daría menos TH. Menos 1 por menos TC nos daría TC. Por lo tanto, estas dos expresiones son equivalentes. Por lo tanto, vamos a cambiar esas expresiones que tenemos allí por estas nuevas expresiones que hemos encontrado haciendo la factorización. Bueno, ¿cómo nos quedaría? Sería menos n CBM por TH menos TC. Aquí sería lo mismo, menos, aquí tenemos TH, TC, aquí sería menos TH, TC. Estamos aplicando la factorización que vimos hace un momento con -1. Y noten que en el proceso general, en el ciclo total, si nosotros sumamos todo esto, tendríamos lo siguiente. En el caso del trabajo, pues noten que este término es igual a este término, pero están con signo contrario. Se están restando, por lo tanto, esto se eliminaría. Este término se eliminaría con este término. Se están restando. Y este término se eliminaría con este término. Y aquí pues ya podemos calcular el cambio de la energía interna. Es 0. El cambio de la entalpía también es 0, lo cual concuerda, obviamente de acuerdo a la definición de las funciones de estado. La energía interna es una función de estado, la entalpía es una función de estado. De tal manera que si partimos de este punto inicial, recorremos este ciclo y llegamos al punto inicial, como la energía interna y la entalpía solo dependen del estado inicial y del estado final, pero el estado inicial es igual al estado final en este caso porque llegamos al mismo punto, pues delta U y delta H tienen que ser 0. Lo mismo podría aplicar para cualquier proceso. Por ejemplo, si seguimos unas rutas un poco extrañas aquí y hacemos algo así, pero al final llegamos al mismo estado inicial, el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía es igual a 0, porque son funciones de estado. Bueno, ¿cómo sería el trabajo? Pues el trabajo sería la suma de y de este. Entonces tendríamos para el trabajo menos NRTH por el logaritmo natural de B subíndice B entre B subíndice A menos NRTC por el logaritmo natural de BD sobre BC. Noten algo importante aquí. La temperatura H es mayor que la temperatura C, es decir, esta temperatura H es mayor que esta temperatura C. Después vamos a ver que hay una relación entre estos volúmenes y al final de cuentas el volumen es el mismo, pero lo importante aquí es que al ser este término mayor que este término, pues todo este término va a ser numéricamente más grande que todo este término. Es decir, el resultado va a ser negativo. Es decir, como resultado de todo el ciclo, el sistema va a realizar un trabajo y ese trabajo va a ser igual a el área
debajo de esta curva. Entonces, el trabajo sería igual a eso que tenemos allí. Y el calor, pues sería igual a la sumatoria de esto y esto. Lo vamos a poner acá abajo para que nos quede espacio. Entonces, el calor sería igual a nRTH por el logaritmo natural de B subíndice B sobre B subíndice A menos nRTC por logaritmo natural, perdón, más por el logaritmo natural de BD sobre BC. Noten que son iguales, pero con signo contrario, lo cual concuerda con lo que estamos revisando porque el cambio en energía interna es igual al calor más el trabajo y eso debe ser igual a cero. De tal manera que si nosotros sumamos el calor y el trabajo, el resultado debe ser cero, lo cual es el caso como se muestra en estas expresiones. Entonces ya determinamos el trabajo, ya determinamos el calor para este ciclo hipotético e ideal que se conoce como el ciclo de Carnot. Hay que recordar cuáles son las condiciones en las que se está llevando a cabo el ciclo. Tenemos un gas ideal, tenemos que el proceso se lleva a cabo de manera reversible, de tal manera que la presión externa siempre es igual a la presión del gas. Y tenemos dos casos, un caso isotérmico y un caso adiabático. Y repito, ambos procesos isotérmicos o adiabáticos se realizan de manera reversible. Esto es sumamente importante porque a partir de este concepto de la reversibilidad es como se va a definir la segunda ley de la termodinámica. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. En el próximo video ya vamos a derivar formalmente este nuevo término, esta nueva variable que vamos a denominar entropía. Pues vamos a terminar el video aquí y continuamos en el siguiente.